Buen día compañeros, como ya todos me conocen, mi nombre es Valeria Castañeda y el día de hoy yo les voy a exponer sobre los órganos pélvicos y mama. Para comenzar, como ya todos saben, los órganos genitales internos femeninos comprenden los ovarios, las tubas uterinas y el útero, que a continuación les voy a explicar. Primero les voy a explicar la región del útero. El útero está situado en la cavidad pélvica en la línea media entre la vejiga urinaria y el recto, superior a la vagina e inferior a las asas intestinales y al colon sigmoideo. Su forma es la de un cono truncado, aplanado de anterior a posterior, cuyo vértice se orienta inferiormente. Presenta un poco más inferior en su parte media un estrangulamiento denominado istmo del útero, que divide este órgano en dos partes, una superior denominada cuerpo del útero y otra inferior que constituye el cuello del útero. Además, el útero en el cadáver es duro al tacto. Su consistencia es bastante menor durante la vida. En la nulípara, para los que no saben, es una mujer que no ha dado luz a ningún hijo. El útero mide por término medio 7.5 centímetros de longitud, 3.5 centímetros para el cuerpo, 2.5 centímetros para el cuello y 1.5 centímetros para el istmo del útero. Su anchura alcanza 4 centímetros en el cuerpo y 2.5 centímetros en el cuello. Su espesor es de 2 centímetros por término medio, y en las multíparas, que es una mujer que ha tenido varios partos, la longitud del útero varía entre 7 y 8 centímetros, de 5 a 5.5 centímetros en el cuerpo y de 2 a 2.5 centímetros en el cuello. Su anchura en la base del cuerpo alcanza los 5 centímetros, mientras que en la parte media del cuello no supera los 3 centímetros. Su espesor es de cerca de 3 centímetros. Habitualmente en una mujer con la pelvis normal y con la vejiga urinaria y el recto casi vacíos o poco distendidos, el útero se halla a la vez en anteflexión y en anteversión. La flexión es la inclinación del cuerpo del útero sobre el cuello. En la anteflexión, el cuerpo se inclina anteriormente sobre el cuello y forma con él un ángulo cuya abertura varía normalmente entre 100 y 120 grados. Y la versión es un movimiento basculante de rotación mediante el cual el cuerpo y el cuello del útero giran en sentido inverso alrededor del eje transversal que pasa por la parte media del útero y se alejan en sentido inverso al eje de la cavidad pélvica. En la anteversión, el cuerpo se inclina anteriormente al eje de la cavidad pélvica y el cuello se dirige posteriormente a dicho eje. Sin embargo, nada hay más variable que esta posición, ya que el útero es, de hecho, un órgano muy móvil. Por consiguiente, su situación y orientación se modifican en un mismo sujeto de un momento a otro debido a la presión de los órganos que lo rodean. Además, la posición del útero se modifica también por motivos muy diversos, como la influencia de la actitud del sujeto, la presión abdominal, entre otras cosas. A continuación, examinaremos sucesivamente el cuerpo, el istmo y el cuello del útero. Primero tenemos el cuerpo del útero, que debido a su forma triangular se pueden distinguir dos caras, tres bordes y tres ángulos. Primero tenemos a la cara vesical o cara anterior, que es ligeramente convexa y lisa y está recubierta por el peritoneo. Desciende hacia el istmo, donde se refleja sobre la vejiga urinaria y forma el fondo de saco vesicouterino. Después tenemos a la cara intestinal o cara posterior, que es acusadamente convexa. Una cresta obtusa y media la divide en dos mitades laterales y al igual que la precedente está recubierta totalmente por peritoneo. Después tenemos a los bordes laterales del cuerpo del útero, que son anchos y redondeados de anterior a posterior. Están en relación con los ligamentos anchos del útero, que se extienden a cada lado desde el útero hasta la pared lateral de la cavidad pélvica. Por el otro lado está el fondo del útero, que representa el borde superior, es grueso y redondeado de anterior a posterior. Si bien es ligeramente cóncavo en la niña, es rectilíneo o suavemente convexo en la nulípara y claramente convexo en la multípara. Y después los ángulos laterales corresponden a los cuernos del útero y tienen continuidad con el istmo de la trompa. En la proximidad de estos ángulos se pueden encontrar un vestigio de la porción urinaria del mesonefros, denominado paróforo. En segundo lugar tenemos al istmo del útero, que resulta de la unión del cuerpo con el cuello del útero. Este corresponde anteriormente al borde posterior de la vejiga urinaria y al fondo del saco vesicouterino. Sus relaciones posteriores y laterales son análogas a la de la cara posterior y los bordes laterales del cuerpo del útero. Y finalmente tenemos el cuello del útero. Las caras anterior y posterior del cuello del útero son convexas, sus bordes laterales son gruesos y redondeados. La inserción de la vagina lo divide en tres partes.
la porción supravaginal, la porción vaginal y la porción intravaginal. Asimismo, la pared uterina, que tiene aproximadamente 1 centímetro de espesor, está compuesta por 3 capas que son de superficial a profunda, una capa serosa, una capa muscular y una capa mucosa. Primero tenemos al perimetrio, que es la capa serosa externa formada por peritoneo apoyado en una delgada capa de tejido conectivo. Después está el miometrio, que es la capa muscular media de músculo liso que se extiende notablemente durante el embarazo. Y enseguida está el endometrio, que es la capa mucosa interna que se adhiere firmemente al miometrio y participa de forma activa en el ciclo menstrual, variando su estructura en cada etapa. Ahora tenemos la irrigación. El útero recibe sus vasos de la arteria uterina. Después de haber cruzado el uréter, la arteria uterina alcanza el cuello del útero un poco superior a la porción lateral del fornix de la vagina y asciende muy sinuosamente por el lado del útero a cierta distancia del cuello, al cual se acerca de inferior a superior para adosarse luego al borde lateral del cuerpo del útero. Un poco antes de llegar al cuello, la arteria uterina proporciona ramas vesicovaginales para la vejiga urinaria y la vagina, y una arteria cervicovaginal destinada a la parte inferior del cuello y a la pared anterolateral de la vagina. En el drenaje venoso y linfático tenemos a las venas uterinas que vierten en los densos plexos uterinos situados a los lados del útero. Estos plexos anastomosados superiormente con las venas ováricas vierten en los troncos ilíacos internos por medio de las venas uterinas. Y después tenemos a los vasos linfáticos, que se deben de distinguir los vasos del cuello y los vasos del cuerpo. Primero tenemos a los vasos linfáticos del cuello del útero, que se dirigen en la mayor parte de los casos hacia los nódulos linfáticos ilíacos externos, intermedios y superiores, y a veces también a un nódulo linfático ilíaco común del promontorio. Se observan a veces también colectores linfáticos inconstantes que se dirigen hacia los nódulos linfáticos ilíacos internos y del promontorio. Y por otro lado tenemos a los vasos linfáticos del cuerpo del útero, que drenan en los nódulos linfáticos aórticos laterales, en los nódulos linfáticos preaórticos próximos al origen de la arteria mesentérica inferior, en los nódulos linfáticos ilíacos externos intermedios y a veces en los nódulos linfáticos inguinales superiores, superficiales y profundos, por medio de un vaso satélite del ligamento redondo del útero. El útero está inervado por el plexo uterino. Dicho plexo nace del borde anterior del plexo hipogástrico inferior, discurre en la parte anterosuperior del pliegue recto uterino y aborda el útero a la altura del istmo del útero. Y bueno, el útero se fija a las paredes de la pelvis por medio de 3 pares de ligamentos, que son los ligamentos anchos del útero, los ligamentos redondos del útero, los pliegues rectouterinos y el ligamento propio del ovario. Y por último tenemos a los medios de fijación, que como lo dijimos anteriormente, los ligamentos que acabamos de describir desempeñan una función de la estática del útero. Tienen por finalidad fijar este órgano para que mantenga su posición normal cuando se desplaza bajo la presión de los órganos vecinos. Sin embargo, estos no son los ligamentos que mantienen el útero en su lugar. El aparato de sustentación del útero es el periné, que sostiene este órgano por medio de la pared vaginal sobre la cual se apoya el cuello del útero. Ahora vamos a describir la región de los ovarios. Como ya todos sabemos, son 2, uno derecho y otro izquierdo, y están situados en la cavidad pélvica posteriores a los ligamentos anchos del útero y aplicados en la pared lateral de la cavidad pélvica. Su forma es la de un ovoide ligeramente aplanado de lateral a medial, cuyo eje mayor es casi vertical en la nulípara. En este órgano se pueden distinguir 2 caras, que es una lateral y otra medial, 2 bordes, uno mesovárico y otro libre, y 2 extremidades, una tubárica y otra uterina. El aspecto del ovario cambia en el curso de la evolución del individuo. Su superficie es lisa hasta la pubertad, se vuelve luego más irregular. Después de la menopausia, los ovarios disminuyen considerablemente de volumen, los salientes foliculares desaparecen, las cicatrices se atenúan y la superficie del órgano tiende a volverse lisa y regular. Los ovarios miden aproximadamente 3.5 centímetros de altura, 2 centímetros de anchura y 1 centímetro de espesor. La consistencia del ovario es firme, su color es blanco rosado en el sujeto vivo y blanco grisáceo en el cadáver. Y el ovario se halla casi completamente libre y descubierto en la cavidad peritoneal. Solo su borde mesovárico y sus extremidades se unen, por una parte al ligamento ancho del útero mediante un corto meso
y por otra a la trompa uterina y al útero por medio de ligamentos cubiertos por el peritoneo. Los segmentos en los que se dividen los ovarios son los siguientes. Primero tenemos la cara lateral, que en la nulípara hemos señalado que el ovario es alargado verticalmente y que se aplica sobre el peritoneo de la pared lateral de la cavidad pélvica. Y en la multípara, el ovario está situado más inferiormente. Su eje mayor no es vertical, sino muy oblicuo, inferior y medialmente. Después tenemos la cara medial, que esta es convexa y está cubierta por el infundíbulo de la trompa que se repliega sobre el ovario. Enseguida tenemos el borde mesovárico, que este es anterior y ligeramente más rectilíneo. Sirve de inserción a un meso peritoneal muy corto, el mesovario, que une el ovario al ligamento ancho del útero. Por otro lado tenemos el borde libre, que es posterior, convexo y más grueso que el borde mesovárico. Corresponde en la nulípara al límite posterior de la fosa ovárica, es decir, a los vasos ilíacos internos y al uréter, y en la multípara entra en contacto con la pared posterior de la cavidad pélvica. Después está la extremidad tuvárica, que del ovario superior y redondeada. En la nulípara se sitúa un poco inferior a los vasos ilíacos externos, dejando así desocupado el extremo superior de la fosa ovárica, y el ligamento suspensorio del ovario y la franja ovárica se fijan en ella. Y por último está la extremidad uterina, que esta es inferior y ligeramente menos gruesa que la extremidad tuvárica, y permite la inserción del ligamento propio del ovario. Las arterias del ovario proceden de la arteria ovárica y de la arteria uterina. La arteria ovárica llega al ovario siguiendo el ligamento suspensorio del ovario, y la arteria ovárica desciende de inmediato a lo largo del hilio del ovario, donde da origen a algunas ramas que penetran en el ovario. En el drenaje venoso y linfático tenemos a las venas del ovario que forman en el hilio y en el mesovario un plexo muy desarrollado. Los ramos que nacen de este plexo se dirigen a las venas ovárica y uterina. Y los vasos linfáticos del ovario siguen el trayecto de los vasos ováricos y drenan a la derecha en los nódulos linfáticos aórticos laterales subyacentes al pedículo renal, y a la izquierda en los nódulos linfáticos preaórticos y aórticos laterales subyacentes al pedículo renal y vecinos a este. Los nervios van a proceder del plexo intermesentérico por medio del plexo ovárico que acompaña a la arteria ovárica. El ovario se mantiene en su posición por medio del mesovario y del ligamento suspensorio del ovario, la franja ovárica y el ligamento propio del ovario. El mesovario es muy corto y solo permite al ovario movimientos de charnela. El ligamento suspensorio del ovario está compuesto por fibras conjuntivas y musculares lisas que envuelven los vasos ováricos y por un repliegue de peritoneo parietal. Después tenemos a la franja ovárica, es un fascículo conjuntivo muscular liso que une la extremidad tuvárica del ovario con la superficie externa del infundíbulo de la trompa uterina, sobre la cual se inserta desde el extremo de la franja ovárica hasta el vértice del infundíbulo de la trompa uterina. Y después está el ligamento propio del ovario, es un cordón de fibras musculares lisas que se extienden desde el cuerno del útero hasta la extremidad uterina del ovario. Cabe recalcar que de todos estos ligamentos, solo el mesovario y el ligamento suspensorio del ovario mantienen el ovario en su posición normal. La franja ovárica y el ligamento propio del ovario unen el ovario con órganos que también son móviles. Su existencia tiene solamente por efecto mantener el ovario en la proximidad de los órganos a los cuales lo unen. Y para finalizar con esta exposición, vamos a describir la región de la trompa uterina. Las trompas uterinas o de falopio son dos conductos que se extienden a lo largo del borde superior de los ligamentos anchos del útero, desde los cuernos del útero hasta la superficie del ovario. Su longitud es de 10 a 14 centímetros, su diámetro externo, que mide aproximadamente 3 milímetros en el cuerno del útero, aumenta de forma progresiva de medial a lateral, alcanzando en su extremo lateral de 7 a 8 milímetros. Las trompas de falopio miden entre 10 y 18 centímetros y tienen un grosor similar al de un lápiz. Las paredes de estos tubos están recubiertas de una mucosa que tiene células ciliares que ayudan a que el ovocito pueda desplazarse por ellos. En las trompas uterinas se distinguen 4 partes, que difieren entre sí por su situación, dirección, forma y relaciones. Estas 4 partes o segmentos son de medial a lateral, la porción uterina o porción intramural, el istmo, la ampolla y el infundíbulo. Primero tenemos la porción uterina o porción intramural. Esta está situada en el espesor de la pared uterina, mide 1 centímetro aproximadamente
y su diámetro interno alcanza 0.5 milímetros. Comienza por un estrecho orificio, el orificio uterino de la cavidad trompa, en el vértice del ángulo superolateral de la cavidad uterina y atraviesa la pared del útero siguiendo un trayecto oblicuo lateral y superior, a menudo lineal y en ocasiones flexuoso. En segundo tenemos el istmo de la trompa uterina. El istmo sigue a la porción uterina de la trompa uterina y nace del vértice del cuerno del útero, un poco superior y posterior al ligamento redondo del útero, y superior y anterior al ligamento propio del ovario. Este segmento de la trompa uterina es casi cilíndrico y de consistencia firme. Mide de 3 a 4 centímetros de longitud y de 3 a 4 milímetros de diámetro. En tercero tenemos la ampolla de la trompa uterina. Esta es más voluminosa y larga en el istmo de la trompa uterina, alcanza de 7 a 8 centímetros de longitud y de 7 a 8 milímetros de diámetro. No es cilíndrica como el istmo, sino aplanada, ya que su consistencia es débil y su pared interna se aplica sobre la pared externa. Y en cuarto tenemos el infundíbulo de la trompa uterina. Y bueno, la trompa uterina termina en un ancho embudo denominado infundíbulo de la trompa uterina, que se ensancha bruscamente en el extremo de la ampolla de la trompa uterina. Las arterias de la trompa uterina proceden del arco arterial formado en el mesosalpinx por la rama tubárica lateral, rama de la arteria ovárica, y por la rama tubárica, rama de la arteria uterina, anastomosadas entre sí. En el drenaje venoso y linfático tenemos a las venas de la trompa uterina, que son numerosas y siguen un trayecto semejante al de las arterias, vertiendo en las venas ovárica y uterina. Y por otro lado tenemos a los vasos linfáticos de la trompa uterina, que se unen a los colectores linfáticos del ovario, ascendiendo con ellos a lo largo de los vasos ováricos y desembocando en su mayor parte en los nódulos linfáticos aórticos laterales. Aquí de igual manera podemos ver que los nervios acompañan a los vasos, proceden del plexo intermesentérico por medio del plexo ovárico y del plexo hipogástrico inferior por medio del plexo uterovaginal. Y por último tenemos el medio de fijación, que es el mesosalpinx. Y para comprender, la trompa uterina se une al ligamento ancho del útero por medio de un meso peritoneal denominado mesosalpinx. Este es estrecho medialmente, aumenta de anchura de medial a lateral, es lo suficientemente largo en toda la extensión de la ampolla uterina para permitir que ésta se repliegue sobre el ovario. Y ya por último, la trompa uterina está también en contacto por su superficie peritoneal con el colon sigmoideo o con las asas intestinales que descienden en la cavidad pélvica. Y bueno, eso ha sido todo, compañeros. Muchas gracias por su atención.